7:45 en Baja California Sur, amanece con una hora de diferencia y hoy estamos también recuperando la música de Psychedelic Furs, aquí también escuchándola directamente a través de Grupo Fórmula. Oigan, importante lo que ocurrió esta semana también en torno a la presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia que había enviado una carta a Xi Jinping, el presidente de China, para solicitarle que se atendiera todo el tema que está alrededor del fentanilo. Esta enorme, ¿qué podremos decir? Una droga, sí, pero una droga que está causando daños muy severos ya de salud pública a la población norteamericana. En el último registro, más de 100,000 personas murieron en Estados Unidos a causa de una sobredosis de fentanilo. El fentanilo es un precursor, es un opioide que se utiliza en la medicina. El presidente también ha esbozado esta idea de que la ciencia genere otro tipo de medicamentos para que puedan ser utilizados en ese sentido, que no tengan o no se consiga o que no genere una consecuencia de adicción, como ocurre con este opioide que es el fentanilo. Es una sustancia que se deriva de un tratamiento químico que llega a través de precursores, mucho se dice de China, directamente a nuestro país. El presidente López Obrador envía una carta al gobierno chino solicitándole que se atienda esta vertiente del tráfico ilícito de fentanilo a nuestro país, que está poniendo en jaque ciertamente a la sociedad norteamericana, y que no se tiene una claridad de lo que está ocurriendo en México en torno a si hay o no un problema de adicción de esta droga en particular. La respuesta llegó por parte del gobierno chino, llegó por parte de su portavoz cuando un reportero de la agencia Reuters, en un ejercicio que hace cada semana el gobierno chino, una conferencia de prensa, se le pregunta, ¿no?, si había recibido esta carta y si tenían alguna respuesta. La respuesta es en el sentido de que Estados Unidos tiene que arreglar más su problema y que China se desmarca totalmente de esa situación. Previo a la respuesta, platicamos con Enrique Dussel Peters. Él es un conocedor muy profundo de la relación México-China. Él es un investigador de la UNAM y esto es lo que nos comenta. Yo creo que la carta que se dio a conocer hoy, pero que ya que se envió el 22 de marzo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hace poco más de 10 días, va a encontrar eco en la contraparte china, tanto para mejorar la relación, la cooperación con México, así como para buscar un diálogo en un tema probablemente relativamente fácil con la contraparte estadounidense. Yo te recuerdo, estamos viviendo desde hace más de un lustro una profunda confrontación entre Estados Unidos y China, y yo creo que si en este tema relativamente fácil por parte de China, yo creo que lo tomará muy en serio, como lo ha hecho con otras solicitudes en los últimos años por parte de México, ¿no? Doctor, ¿cómo puede quedar México en medio de estos dos grandes o enormes países por su economía, por lo que significan a nivel global México con esta cercanía, pero también China intentando hacer negocios de sus empresas, tener mayor presencia, y que México se convierte en esa puerta de entrada a lo que ya es China en América Latina, presencia importante en ciertas regiones de este continente? Claro, mira, en nuestro centro de estudios China-México de la UNAM hemos tratado de desarrollar, utilizar, profundizar el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, estas tensiones hoy en día, confrontación entre Estados Unidos y China, las dos principales economías globales. Yo te recuerdo, para México, Estados Unidos es su principal socio comercial, pero China desde el 2003, hace 20 años, es el segundo socio comercial. Es una situación no fácil para México, ¿no? Yo te recuerdo, en Estados Unidos, los legisladores republicanos y demócratas se ponen de acuerdo en muy pocas cosas. En las pocas cosas que sí se ponen de acuerdo es políticas en el 2022 profundas
profundamente antichinas, políticas comerciales, políticas industriales, de ciencia y tecnología. Entonces, estas nuevas relaciones triangulares, es decir, los dos gigantes y terceros, México, América Latina, pero también puede ser Vietnam, Australia, tendrán que diseñar políticas inteligentes para no caer rápidamente en un bando o en el otro y descartar al tercero. Eso es lo que le quería preguntar, doctor. Estamos platicando con el doctor Enrique Dussel Peters, profesor de posgrado en Economía de la UNAM y coordinador de este Centro de Estudios China-México. ¿Cómo hacer o bordar fino para que México quede bien para sus intereses con los norteamericanos, nuestro principal socio comercial, y quede bien con China? Mal vistos por Estados Unidos, pero con un potencial enorme para nuestra economía. De nuevo, no es fácil, pero por ejemplo, para concretar al respecto, hemos estado trabajando con mucho detalle el tema estrictamente comercial. Hay 20 otros temas, en fin, culturales, científicos, académicos, pero el tema comercial, ¿no? China ha invitado a México desde hace más de 10 años de considerar negociaciones comerciales entre los dos países. Incluso China ha señalado explícitamente el tema de un tratado de libre comercio con México, pero el famoso TEMEC, firmado en el 2020, tiene una cláusula anti-China, un capítulo 32.10, que señala que si uno de los tres países de América del TEMEC inicia negociaciones, no firme un tratado, inicia negociaciones comerciales, debe informarle a los demás países y los demás países bien pudieran plantear que con eso se disuelve el TEMEC. Pero, entonces, hay una política, yo te diría, muy clara en contra de China. Pero, a ver, no toda negociación comercial debe terminar en un tratado de libre comercio. Hay muchas opciones de negociaciones comerciales entre México y China sin tener que llegar a un tratado de libre comercio, ¿no? Un tema muy concreto y que no es irrelevante, dado que Estados Unidos y China son el primer y segundo socio comercial de México, ¿no? Pues sí, es lo importante o la relevancia que tiene esta relación tanto de México con Estados Unidos como de México con China en un intercambio comercial que es muy, muy, muy relevante para estas tres naciones. Pues doctor, gracias. Era importante escuchar su valoración y por supuesto su análisis sobre algo tan sensible y además que involucra la vida de miles de personas en torno a estas sustancias o estos precursores químicos que son utilizados por las mafias para pues elaborar drogas sintéticas que en Estados Unidos están matando a miles y miles de personas. Así es, sí. Ahí, por cierto, vale la pena recordar, China ha respondido positivamente a múltiples solicitudes por parte de México del presidente López Obrador. Yo te recuerdo, máscaras, ventiladores, vacunas en la crisis del COVID, ahora una nueva solicitud. A México le ha costado mucho responder positivamente ante las múltiples solicitudes por parte de China. Esa será otra, uno diría por ahí, buenos para pedir, malos para otorgar, ¿no? Bueno, es la charla que tuvimos con Enrique Dussel Peters, profesor del posgrado de Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios China-México. ¿Y qué respondió China a esta solicitud de México de frenar los envíos de fentanilo desde aquella nación? Diciendo que no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo entre los dos países. Así lo dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores China, Mao Ning, en esta conferencia. Mao Ning también pidió detener lo que describió como las prácticas hegemónicas y de acoso contra el lado mexicano por parte de algunos países, sin nombrar ninguno, y en este sentido culpa a Estados Unidos por el abuso del fentanilo. El problema del abuso del fentanilo en Estados Unidos tiene sus raíces en sí mismo y el problema es totalmente de fabricación estadounidense. Esto lo dice la propia autoridad china. China no recibió ninguna notificación de la incautación de precursores de fentanilo que son controlados de China por parte de México. Lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores durante esta, que le comento, es una sesión informativa, es una conferencia de prensa
que el gobierno chino hace semana a semana, tocando temas de interés